Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana. Pues como bien decía antes mi compañero José Antonio, esta noche nos acompaña al otro lado del teléfono un querido amigo personal y que desde hoy también del programa, Alejandro Carmona. Muy buenas noches y bienvenido a esta tu casa, Némesis Radio. Hola, muy buenas noches, Antonio, José Antonio, todo el equipo del programa. Oye, ¿quién me iba a decir a mí, no? Que un fiel seguidor de vuestro espacio estaría aquí esta noche a ese lado de la trinchera, ¿no? Muy contento y muy emocionado de estar aquí esta noche con vosotros. Para que veas que todo es cuestión de magia y cuando uno se lo propone e intenta hacer las cosas bien, pues todo llega, porque la magia llega a cualquier rincón del mundo. Deciros que Alejandro Carmona es un amante de la historia, los enigmas y el misterio en todas sus facetas y formas. Dedica gran parte de su vida a explorar y dar voz a las viejas tradiciones y a la riqueza cultural de los pueblos. Actualmente compagina su trabajo como agente vendedor de la ONCE con la dirección y presentación de un podcast titulado El Templo de las Ánimas, un espacio dedicado al misterio y a las historias que nos conectan con lo desconocido. En su primer hijo literario, El Pacto de la Sierra, Alejandro se adentra en el misterio para ofrecer una historia cargada de suspense, donde la tradición y lo sobrenatural se entrelazan en un escenario tan evocador como es la Sierra de Cazorla. Alejandro, dices que con esta obra lo que buscas es despertar en el lector la curiosidad y el asombro por las raíces culturales y los secretos que se ocultan tras ellas, ¿verdad? Cierto, porque te comento un poco, si te parece. Claro. Yo soy un gran amante de la España mágica, esa España mágica que quizá estamos perdiendo, ¿no? Y cuando digo España mágica me refiero a, yo me crío, yo nazco en el 79, mi infancia transcurre en los años 80, ¿no? Y yo me crío todavía con cierta creencia a los ancestrales, ¿no? A lo mágico. Mi abuela era de las que cuando había tormenta, pues si tenía gallinas incubando huevos, pues le ponía una cruz de palo, ¿no? Para que los huevos pudiesen nacer, ¿no? Y no se dronacen, ¿no? Todavía había vecinas, ¿no? que hacían esto, habrían tijeras en los corrales para que no cayera si caía un rayo lo cortase por la mitad, la herradura detrás de la puerta, la cruz de sal en la puerta, ¿no? Para espantar a las brujas, y yo de algún modo capto todo eso desde muy pequeño, ¿no? Y claro, era también la época de donde las vecinas te contaban. A mí me contó la vecina de enfrente de casa de mis padres, ¿no? Como una culebra bastarda, la que llaman culebra bastarda, entró a mamar de la teta de una recién parida, de una vecina del pueblo recién parida, mientras le metía la cola en la boca al bebé, ¿no? Para que no protestase, ¿no? Y yo me quedé con todo eso, y a mí esa España es la que me resulta alucinante. Y cuando hablo de España mágica también hablo de las mozas de ánimas que existen a día de hoy, afortunadamente. En la Alberca existe la moza de ánimas, en San Sebastián de Garabandal existe la moza de ánimas, pero también hablo de la España del lobero, la figura del lobero, ese humilde conductor de lobos que existió realmente. Si te parece, Alejandro, sobre todo eso vamos a ir desgranando, porque tú te lanzas y al final me haces tú el programa. Yo te he de decir que yo conozco mucho de lo que tú dices y estás recordándome cosas que yo también conozco de mi infancia, porque hablas lo de la culebra que se metía... Claro. que se metía a mamar de la teta de la madre recién parida, y para que el niño no llorara le metía la cola en la boca. También es posible porque tú eres de la Sierra de Cazorla y mi madre es de la zona del interior de Almería,
y yo creo que esas historias, esos cuentos, esas leyendas están arraigadas a la tierra y es una pena que se estén perdiendo. Yo no sé si a ti no sé si a ti te contaban cómo conseguían descubrir que era una culebra. Mi madre, dime. Eso es muy interesante, ¿no? Porque, fíjate, bueno, aclaro, yo vivo en la Sierra Sur de Sevilla, en un pueblo de Sevilla. Lo que pasa es que yo tengo vínculos familiares con Jaén y con la Sierra, porque mi mujer es de un pueblecito de Jaén y tengo vínculos familiares allí, y siempre me ha parecido la Sierra de Cazorla, la Sierra de Andújar, donde está el Cerro del Cabezo, siempre ha parecido un lugar evocador y lleno de misterio. Por eso enfoqué la novela allí, ¿vale? Hablabas de la culebra bastarda. Aquí se hablaba, ¿no?, de que una de estas veces que la culebra iba a mamar de la teta de esta mujer, ¿no?, de esta recién parida, pues el marido le dio un garrotazo a la culebra, esperando atrás de la puerta que estaba, y se cuenta que al día siguiente la supuesta bruja del pueblo tenía un chichón y tenía la cabeza vendada. Eso es magia. Sí, en el pueblo de mi madre se contaba que como el niño cada vez tenía la boca peor y se moría de hambre, en los más viejos del lugar las hechiceras decían, no, esto tiene que ser de obra de una culebra, y que entonces lo que hacían es que en el suelo esturreaban harina y cuando estás con la luz apagada y luego encendían y se veía el zigzagueo de la culebra. Entonces, efectivamente, después había quien la esperaba para golpearla. Fíjate que siendo desde muy cerca de cómo la costumbre o el cuento, la leyenda, es la misma, pero tiene su pequeña variante. No es como lo del teléfono escacharrado. Decimos lo mismo, Sí. pero cada uno coge sus vertientes. Fíjate, no se me recuerda también, ¿sabes lo ingenioso que tenía que ser hacer aquellas pantarujas, que no sé cómo lo llamaréis vosotros, ¿no? Ese típico hombre sabanao, ¿no?, que acudía a tener encuentros amorosos, digamos, no demasiado lícitos, ¿no?, con tal vecina de tal calle, ¿no? Y se ponía con una sábana y con un candil, y claro, en años que las calles no estaban iluminadas. Mi abuela Magdalena decía, mira, ya estoy el fantasma, ¿no? Es la madre de mi padre, ¿no? Ujú. Y claro, y no había quien tuviese narices de pasar por allí, ¿no? Y sin embargo lo que hacían era, bueno, esos encuentros amorosos, ¿no? Pero estas historias se cuentan aquí en el sur, se cuentan en el norte, cómo demonios llegaba, no sé, ¿no?, cómo llegaba a cundirse esa historia en una España donde no se podía viajar, donde apenas había desplazamientos, no sé, me parece un pensamiento mágico, ¿no? Pues yo creo que era por los trovadores, los que iban contando historias por Sí. España pidiendo, y eran los que al final movieron toda esa cultura de la historia, cuento y leyenda, y unificaron España. Con ese cantar de ciego, ¿no? Ajá, exactamente. Digo que en este libro, en este primer hijo tuyo literario, El Pacto de la Sierra, estamos ante un libro que presenta historias reales que lógicamente, muy inteligentemente, tú has decidido novelarla un poquito. ¿Por qué? Me permito creer que es para precisamente permitirte tú algunos excesos sin que nadie te pueda decir nada. ¿Me equivoco? Claro, evidentemente esa era la idea, ¿no? Aquí aparece la famosa acabadora de Cerdeña, ¿no? Ese oficio mágico, ¿no? Que imagino que tú y todos los oyentes conocerán, ¿no? Esta señora enlutada que acudía con ese martillo, ¿no?, de rama de olivo, con ese maxioli que llamaban, ¿no?, Si para te, finiquitar la vida si te, del enfermo, ¿no? Alejandro, si te parece, hay gente que sí que conoce un poco esa leyenda, pero sin destripar del todo, pero sí cuéntala un poquito. Bueno, la acabadora es esta señora que viene, esto proviene de la isla de Cerdeña. Lo que pasa que, bueno, como tú decías, no, como tenemos la posibilidad de novelar y de fantasear, pues yo me he traído la acabadora a la sierra de Cazorla, ¿no? Uh-huh. En la isla de Cerdeña se habla incluso hasta de los años 60 del siglo pasado. Imagínate, ¿no?, una persona moribunda que no tenía medios económicos, que no podía acudir al médico,
que costaba dinero tenerlo allí porque la familia no podía cuidarlo porque tenía que trabajar, ¿no? ¿Qué hacían? Pues le ponían un yugo de madera en el cuello, apartaban todos los objetos religiosos que tenían en la habitación, en la casa, dejaban abiertas todas las puertas, dejaban unas monedas en la entrada y entonces llegaba esta señora, esta acabadora, esta señora enlutada, como decía, que portaba ese martillo de madera, ¿no? Ujú. Caminaba despacio hacia este hombre, esta mujer, este niño incluso, ¿no? Muriendo, y de un golpe certero en la cabeza, pues los desnucaba entre el golpe y el yugo, ¿no? Morían desnucados, ¿no? Y claro, esta señora, lo peor de todo, que su oficio real, digamos el oficial, era la de partera. En multitud de ocasiones esta mujer había traído hijos al mundo que años después había tenido que finiquitar, ¿no? Y me parece una figura, la llamaban la última madre, la que tenía el pasaporte, la muerte piadosa, pero no era un acto de nada diabólico. Fíjate, nos apartaban los crucifijos y todos los objetos religiosos para que Dios no viera nada, ¿no? Ella misma iba totalmente embozada, solo se veían los ojos, ¿no? Y me parece una figura inquietante. Cualquiera de nosotros que nos la imaginemos entrando por nuestra habitación en noche como esta, yo os aseguro yo que si os parece pensarlo, no dormir. Estoy convencido de ello, ¿no? Es que es tan rica nuestra tradición, hay tantas cosas que contar y es bueno que aparezcan libros como este tuyo, porque al final lo que tenemos es que intentar traer a la primera línea, porque todo eso es parte de nuestra cultura, traer todas esas historias, todos esos cuentos, que seguro que tienen un trasfondo de verdad, porque, por ejemplo, lo del lobero. Oye, hay muchas historias sobre gente que incluso se ha criado con lobos o que tiene una capacidad para dominar a un animal tan salvaje y tan fiero. Y se habla incluso de pactos con el demonio, ¿no? Sí. Y la capacidad, o el traspaso del lobero al lobero, pero a mí lo que más me llama la atención de este personaje es que existió realmente, que ahí están los documentos, cualquiera lo puede buscar, que no es algo que, sin ir más lejos, que si quieren ver uno de los más famosos pueden buscar el lobero de Castejón y ahí tienen un pedazo de historia para empaparse y para disfrutarla. Este lobero, la capacidad, lo que más me sorprende, la capacidad para, a golpe de voz, le podía ordenar a sus lobos matar las ovejas del ganadero que a él le diese la gana, aunque las ovejas estuvieran rebujadas unas con las otras. Eso como demonios lo conseguían, pero el caso es que lo hacían. Efectivamente. Ellos llegaban a las viviendas, a las cabañas, a los hogares de esta gente tan humilde, de estos pastores, y les llamaban a la puerta, ¿no? Una limosna para un pobre conductor de lobos, y acudía con 2 lobos bestiales en mitad de la noche, y lo que pedían era pues que le diesen una cabra, una abeja o monedas, y ahí de ti se no se lo daban, ¿no? Porque ahí es cuando tenías un problema. Y que ese oficio mágico haya existido realmente, oye, que España es muy grande y muy rica en todo este tema, ¿eh? Sí, totalmente espectacular. Luego también algo que me llama muchísimo la atención, porque es algo que a mí me ha fascinado desde pequeño, y son las brujas, ¿no? Las brujas, esas que son capaces de hacer pócimas que te curan, que hacer pócimas que te enferman, que son capaces de susurrarte al oído advertencias, cosas que te van a pasar, que no tienes que hacer. Me parece que es una figura entrañable en el folclore de cualquier aldea, de cualquier pueblo, de cualquier lugar. Fíjate, yo tengo un amigo que vive en Extremadura, que ha visitado 1000 veces la tierra de las urbes, ¿no? Hiperconocida, ¿no? Por todos vosotros, me imagino, ¿no? Y bueno, decían que cuando él era pequeño, o tenía apenas unos meses, pues su madre le contó que a ellos lo llamaban como que lo cogió la luna, ¿no? Y tenía unos dolores tremendos. Yo imagino que sería lo que viene a ser el cólico lactante, ¿no? Que tienen muchos niños y que a una determinada hora pues comienzan a llorar y es un infierno. Lo sé por propia experiencia, ¿vale? Mi hijo, el pobre, lo pasó y bueno. El caso es que la madre, que cuenta que la madre lo llevaba a médicos, y a médicos, y que al niño no se le quitaba. Y lo llevó a una curandera, una que llamaban bruja,
esta señora se preparó un brebaje, se lo echó en la boca, lo escupió sobre la barriga del niño y el niño dejó de llorar. A ver si no es increíble. Todos conocemos, ¿no?, a la que quitaba los serpes, las culebrillas que le decimos aquí, ¿no?, la quitaba con tinta, con polvo talco mientras que rezaba, un rezo ininteligible, ¿no? Y el caso es que funciona. Sí. Yo no sé por qué, pero Sí, funciona. Y fíjate que se le llama brujas, se le llama hechiceras, se le llama chamanas. Al fin y al cabo es gente que, digamos, tienen un don y una capacidad de saber qué planta es la que te puede curar, qué planta es la que te puede sanar. Claro, yo creo que hay que separar un poco a esta bruja, a esta hechicera, no sé si tú estarás de acuerdo, con lo del el mal de ojo, por ejemplo. claro, porque bueno, eso estamos entrando en un terreno más peligroso, ¿no? Que también existen los pueblos pequeños, ¿no? Aquí, de hecho, aquí en mi pueblo había una familia hasta hace muy poco, ¿no?, que decían que siempre estaba era un chaval que siempre estaba con la familia de la novia, de la mujer, ¿no? Y el padre de este chaval decía que a su hijo lo tenían aliñado, ¿no? Se habla de la palabra aliñado, como que le aliñaban la comida, ¿no?, para tenerlo embrujado, ¿no? Bueno, eso da más miedo, eso da más respeto. Yo no sé hasta qué punto la sugestión te puede llevar a creer o es real, pero yo estoy seguro de que nadie quiere encontrarse en una situación así, ¿no? Fíjate, me voy a, si hablo mucho me corta, ¿vale? No, sigue. Mi mujer cuando era muy pequeña, recién nacida, la llevaba mi suegra, la llevaba en el carrito, y la que era bruja del pueblo, en todos los pueblos había una bruja, en el pueblo también, pues dice, uy, qué niña más bonita, y comenzó así, ¿no?, a quitarla así, a destaparla un poco como la ropa, y le dijo a mi suegra, ¿por qué no tiene higa? Ten cuidado, cómprale una higa. Iba mi suegra que volaba por la higa. Quiero decir que mi mujer tiene 42 años, que esto hace nada. Sí. Y para quien no sepa qué es una higa. Bueno, la higa es un pequeño amuleto, ¿no? Como para protección contra el mal de ojo. Un protector. Sí, lo que pasa que, no sé en tu pueblo, aquí por ejemplo, lo que se le suele hacer, en el carricoche se le pone un lazo rojo, en la cabeza se le pone tal, para intentar evitar, bueno, hay muchas fórmulas, ¿no? Pero aquí por ejemplo es mucho lo del lazo rojo, por ejemplo, hacerles llorar. Cuando crees que alguien es de los que provoca el mal de ojo, hay que hacer llorar al niño o a la niña, hay que hacerlo llorar con el fin de que no le pueda echar el mal de ojo. Hay muchísimas historias así. En tu pueblo imagino que Aquí será algo así. Se habla de taparle la cara. De taparle la cara, si estaba por al lado de alguien que tú suponías que podía hacerle algo, se le tapaba la cara. Eso, la España mágica, Antonio. Sí, totalmente. Pues, si te parece, volvemos un poquito a centrarnos en el libro, El Pacto de la Sierra. Háblame de la figura de María Méndez. Bueno, esto sí que tiene. María Méndez, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una novela, pero María Méndez, mi abuela materna, que en paz descanse, que perdió a su padre cuando era muy pequeña. Ella estaba con su padre en el campo y un niño con una escopeta de caza le disparó, ¿no?, y lo mató. Bueno, imagínate, ¿no? Imaginaos todos hace más de 100 años, claro, 1922, que fue esto, ¿no? Pues bueno, un accidente, no se investiga nada, mi bisabuelo se muere y deja una familia, imagínate la época, ¿no? Un montón de hermanos, una madre sola, a buscar de la vida en el campo. Mi abuela siempre tuvo la pena de que ella creía que a su padre lo mataron por algo más. Ella no sabía decir muy bien el qué, porque era muy pequeña y su madre no quería hablar del tema, pero ella siempre decía que ella trabajaba y no querían pagarle, que había problemas en el campo con los señoritos, ¿no?, que se le llaman aquí, ¿no? Y ella siempre tuvo esa duda. Y claro, yo quería homenajear de alguna forma a mi abuela, y a raíz de esa historia, a raíz de la muerte accidental de mi bisabuelo, pues yo lo utilicé para crear esta historia, enfocándome en ella, ¿no?, para que ella fuera la protagonista. A raíz de ahí a María le comienzan a pasar un montón de cosas, ¿no?, relacionadas con el misterio, pero lo que quería centrar era la figura de mi abuela, una mujer muy
valiente, con muchos bemoles, que tuvo que enfrentarse a un montón de cosas, no sé si paranormales, pero ojo, a lo que llamaban terrenal, en el ámbito terrenal lo pasó muy mal, y también un homenaje a tantas y tantas luchadoras, ¿no? como había en aquella época. Sí, sí. Claro, en la novela, ¿qué es lo que hago? Pues aprovechar todo eso, ¿no? Y aprovechar toda la pasión que tengo por la España mágica para meterlo todo ahí en ese cóctel y crear la fantástica historia de mi abuela María. Alejandro, ¿la sierra siempre reclama lo que le pertenece? Sí. Claro, todo acto tiene consecuencias, ¿no? Y la sierra no está dispuesta a ceder así como así. Puede pedir algunas cosas, pero te va a pedir otras. Y esta historia habla de equilibrio entre lo terrenal y lo sobrenatural, entre la naturaleza y los seres humanos. Y si tú no cumples con lo que la sierra te pide, pues agárrate los machos que vienen curvas, ¿no? ¿Quién ha estado alguna vez en la sierra? La sierra evocadora, en aquel silencio, ¿no? Esas montañas, esos árboles, cuántas leyendas salen de ahí, ¿no? Cuántos pastores que cargaron una oveja descarriada que después era al diablo, ¿no? La sierra impone, la sierra cuenta historias. Ciertamente. El bisnieto de María sí. Es el que, por casualidad, se encuentra un diario y a partir de ahí se desata la caja de los truenos. Claro, el bisnieto de María es mi hijo Alejandro, que tiene 9 años, ¿no? Y es lo que yo quiero de alguna forma que sea él, porque yo solo pienso si ella hubiera tenido la oportunidad de conocerlo, con lo que era mi abuela conmigo, que hubiera dado esa mujer por mi hijo. Pero de algún modo, mi abuela no sabía leer y escribir, no podía tener un diario, es pura fantasía, ¿no? Pero de algún modo era que yo quería que él, que a lo largo del tiempo, no sé, cuando yo ya no esté aquí, si alguien dentro de muchos años lee esa novela, que crea realmente que fue su bisnieto que la escribió, ¿no? En homenaje a él y a mi abuela, porque mi abuela lo hubiese querido con toda su alma. Fíjate, ¿no? Y se le ponen los pelos de punta porque mi abuela tuvo Alzheimer, ¿no? Y la pobre perdió la cabeza, pero cuando ella estaba medio lúcida, me dijo un día, oye Alejandro, si algún día ves una mariposa blanca, que sepas que soy yo. Y poco antes de nacer mi hijo, una mariposa blanca se me puso en la mano, en el dorso de la mano, ¿no? Y no sé, hay tantas historias, tantas cosas he vivido con ella, tantas historias me contaba, tantas cruces le hemos puesto a los huevos de las gallinas para que nacieran los pollos, que una vez que no se la pusimos, los pollos no nacieron. Que no sé, ¿no? Y pensar que mi hijo sea quien cuente su historia, pues no sé, ¿no? Jugar con esa fantasía me parece maravilloso. Yo lo de la mariposa blanca y que se posa, es muy de Juanjo Benítez, ¿no? Que Juanjo siempre dice sí. que hay que pedir cosas para ver que cómo todo se alinea para que esas cosas sucedan, ¿no? No tiene razón de ser, que una mariposa se pose sobre tu mano. Imagínate cómo me quedé. Además que lo recuerdo perfectamente, por dónde iba, por qué calle iba, qué estaba haciendo, la hora que era, lo recuerdo con una fuerza enorme, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Uno que le cuesta creer, ¿no? Tantas cosas malas que le cuesta creer, le cuesta tener fe, ¿no? Y pasa esto y a lo mejor es un tortazo de realidad, ¿no? Claro. No lo sé, la verdad. Claro, emulando a otro amigo, seguro que común, a Jesús Callejo, ver no es creer, sino creer es ver. Es imposible, si tú te cierras al mundo, poder disfrutar de todos esos pequeños detalles que el mundo te ofrece. No sé, yo a partir de ahí, por ejemplo, por eso el título de mi libro, ¿no? Que sí. Es que prestar siempre, estar atento y prestar atención a todos los detalles, porque lo que sea que hay ahí se quiere comunicar con nosotros. En este caso, tu abuela quería recordarte que seguía ahí con esa mariposa. Yo estoy convencido de que es así.
Qué bonito sería, ¿no? La verdad que me encantaría tener no sé, ¿no? Tener la garantía de que eso es así, ¿no? La verdad que cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina. Es un momento en mi vida que queda para mí, para mi intimidad, ¿no? Pero sí me gustaría decir, Antonio, que lo que busca este libro sobre todo, es reivindicar la España mágica, porque creo que la estamos perdiendo. Porque también creo que la España sobrenatural, paranormal, como es tu caso, la estáis protegiendo, la estáis cuidando, ¿no? Con congresos y con rutas del misterio, ¿no? Pero se está perdiendo la España mágica, esa de los pequeños pueblos, de la herradura detrás de la puerta, esa del novelo, la moza de ánimas que existe a día de hoy, que me parece un milagro, ¿no? Oye, cuéntanos ahora por encima lo de la moza de ánimas, que has empezado a contarla y yo te he cortado porque quería que me lo contaras un poquito después. Cuéntanos un poquito. La moza de ánimas juega un detalle, un papel fundamental, porque le va a dar a María cierta información vital para ella, y es la que de alguna forma la inicia en el camino, en la noche en la que muere su padre, ¿no? En la noche siguiente a morir su padre. Fíjate que ya aparece, ¿no? En el primer capítulo ya aparece la moza de ánimas rezando por el alma de Tomás, de su padre. Y claro, a los días posteriores, al día siguiente, se encuentra con ella y le da ciertas claves que no puedo desvelar, pero que la inician en el misterio. Además se encuentran con un personaje inquietante, que las mira con ojos malvados, por así decirlo, ¿no? Además es que la historia de la moza de ánimas me parece algo genial que a día de hoy la tengamos, y a mí me encantaría un día ir a la alberca o a Garabandal y encontrarme con ella. Yo te lo digo de verdad, me fliparía encontrarme con una de estas mozas de ánimas. Pues solo tienes que pedirlo, y seguro que eso sucede. Como ya nos queda poquito tiempo, ¿cómo te sientes? Porque claro, un proyecto de estos lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, lleva muchos quebraderos de cabeza. La gente no sabe, intuyo que no sabe el esfuerzo que supone escribir un libro, es que hacer una novela, lo que sea. Una vez que ya lo has visto, que lo tienes ahí, ¿tú cómo te sientes? No, mira, fíjate, a mí me costó mucho más crear la historia en mi cabeza, cómo iban a ligar esos personajes, cómo iban a impactar unos con los otros, si tenían cabida en el mismo sitio. Me costó más todo eso, mezclar todo eso, que después escribirlo, porque ya tenía la idea, la tenía muy clara, ¿no? El desarrollo de la novela lo tenía muy claro, y fue relativamente rápido. Pero cuando este libro llegó a mi casa, cuando lo tuve entre las manos, se me puso el corazón a mil. No sé si tengo los recuerdos tan difusos. Mira, mi hijo chillando por un lado, mi mujer por el otro, abriendo las cajas, no sé, tocándolo, acariciándolo, y es como un parto más, ¿no? Como un hijo que lo pares tú, ¿no? Entonces, como algo que sale de tus entrañas, y es decir, oye, pues todo esto que yo soñaba meter en una pequeña libreta, que empecé a escribirlo, todo esto que yo algún día soñé con publicar, al principio no, pero luego me fui entusiasmando con la idea, ¿no? Pues todo esto está aquí, es público. Ahora es cuando está preparado para llegar a la gente. Ahora ya te da igual, si venden más, si venden menos, si triunfan, si no, ¿qué más da? Tú lo has hecho. La creación está ahí, y bueno, yo creo que tengo una buena historia. Quien quiera que lo disfrute, y quien no, pues nada, pues hay miles que lo hacen mejor que yo, ¿no? Pero este subidón que a mí me dio no me lo quita nadie. Bueno, pues aprovechando ese subidón, dile a nuestros oyentes por qué tienen que tener tu libro en su estantería. Bueno, tienen que tener el libro en la estantería porque creo que es una historia trepidante con la que no van a poder dejar de leer. Tengo que vender la moto, lo tengo que vender bien. Creo que es un libro que se lee muy rápido, que se palpa, que se respira todo ese misterio, y sobre todo porque de alguna manera, aunque sea muy poquito, hay
hay que recuperar la España mágica, hay que conocerla para quien no sepa lo que es, lo que fue, que tenga algún rescoldo de algo que era realmente mágico, que pasarán años y esto se perderá, y estas son las historias de la abuela, las de las mesas camillas, se van a terminar perdiendo si no las protegemos. Por eso creo que hay que tener este libro y otros tantos como este, hay que tenerlo en la biblioteca. Y yo reivindico que esto que ha escrito Alejandro, aunque lo haya novelado, tiene un trasfondo de mucha verdad. No es una novela inventada, imaginada en su cabeza, sino que ha utilizado los conocimientos, lo que le han contado sus ancestros, su abuela, su bisabuelo y sus padres, y lo que hace es, lógicamente, novelarlo para poder permitirse alguna licencia que si fuese un ensayo no se lo podría permitir. Así que lo que sí os digo es que es muy interesante. Y como dice Alejandro, no perdamos esas costumbres, esa cultura ancestral que tenemos, que es tan importante. Haceros con este libro, El Pacto de la Sierra, es de Guante Blanco, de Alejandro Carmona. Y a ti, querido amigo, solo desearte que tengas muchísima suerte y que, como tú dices, al final tú ya has triunfado, el libro está ahí, es físico. Ya no puedes hacer más, tú has puesto todo lo que tenías que poner. Cada vez que escribimos hacemos eso. Lo que sí te animo es que, sea cual sea el resultado, ojalá sea que sean muchísimas ventas, que si no son muchas ventas, que no te desinfles y que sigas buscando y sigas indagando y sigas intentando traer esa cultura que se nos está perdiendo. Bueno, por lo menos Antonio ya ha recuperado la inversión, que ya es algo. Ya no me ha costado el dinero, que por lo menos si tengo que volver a hacer otro, no me va a costar tanto trabajo pensármelo. Claro, porque hay que decirle que es autoedición, lógicamente. Claro, todo cuesta dinero, no soy de reverde, tiene su trabajo y su dinero, ¿no? Pero bueno, es lo de menos, ¿no? Claro, pero razón de más para que si el esfuerzo que uno hace encima hay que intentar recuperar lo invertido. Yo creo que no hace falta más incentivo que ese para hacerse con este libro. Os recuerdo, El Pacto de la Sierra, de Alejandro Carmona, y es de Guante Blanco. Alejandro, que de verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que hayas gastado un poquito de tu tiempo en mostrarnos un poco de tus conocimientos, de tu sapiencia y sobre todo de traernos pues esa España antigua, esa España que tenemos que intentar guardarla como oro en paño y no perder a todos esos personajes que han recorrido lo que es este país durante tantos años. Un lujo para mí, Antonio. La verdad que estoy realmente emocionado. Es un programa que sigo desde hace mucho y estar aquí es magia pura. Esto es la España mágica también, ¿no? Así que te agradezco a ti y a todo tu equipo enormemente la oportunidad de esta noche. Gracias siempre a ti por tanta generosidad. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.